Pues, Dani, si quieres podemos ir empezando. Este, Sí, te, sí. te, te cedo micrófonos, va. Pues muy bien. Antes de comenzar a hablar, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me permite de compartir otra vez con ustedes. Siempre ha sido un placer y será un placer poderlo hacer. Es un privilegio también y una responsabilidad que cada vez que lo hago yo en mi grupo, pues me hace sentir el Señor esa responsabilidad, que no siempre lo hago yo. Eso es gracias, la ventaja que a veces lo hace. Me ayudan un poco, pero cada vez que lo hago, pues gracias por eso y pues es una bendición también. Entonces, pues me da gusto estar aquí con ustedes y espero que el Señor pues nos enseñe otra vez más, incluso a mí en volver a recordar y enseñar otra vez. ¿Ok? Entonces vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, gracias Padre por este tiempo, Señor, por tu amor, tu misericordia, gracias porque tú nos amas tanto, que nos das la oportunidad de conocerte cada vez más, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando y que cada uno de nosotros podamos compartir, Señor, de lo que tú estás hablando en nuestro corazón, hablando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando, Señor, en este tiempo y que cada día más y más te conozcamos más, Señor, y podamos ser esos siervos y sus hijos, esas personas que son unidos en tu voluntad, Señor, y tu vida, Señor Jesús, también. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús y te doy gracias. Amén. Muy bien. Pues hoy tocó Lucas 21 otra vez. Eh, no sé si lo vieron la semana pasada, todo o nada más una parte, pero el pastor compartía otra vez de nuevo Lucas 21 porque no terminó de compartir la semana pasada también del capítulo. Y empezó hablando sobre el versículo 5 en adelante. Solo emitió la primera parte que ya habíamos hablado sobre las ofrendas. Y pues quisiera leerles de nuevo otra vez estos primeros dos versículos que hablan sobre la destrucción del templo y las señales. Nos continuaremos con las señales antes del fin. Dice la palabra del Señor. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo, con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, por si de repente no encontraron la versión. Y la 60 es diferente. Dice algo muy parecido, pero con unas palabras diferentes. Bien, recordando un poquito, y incluso el pastor no quiso enfocarse mucho en esta parte, pero recordando un poquito sobre esta parte del templo, los discípulos estaban pues ya platicando con él después de lo que había hablado Jesús sobre esta mujer, de que había dado todo lo que tenía, y empezaron a preguntarle o a hablar, más bien en este caso, sobre pues el templo, cómo estaba quedando, ¿no? En ese entonces estaba siendo reconstruido, empezando a ser reconstruido, pero aún este templo no se comparaba con el de Salomón, e incluso en este tiempo se estaba ampliando. Pero yo comentaba con mis hermanos en la clase pasada que los judíos lo que no se habían dado cuenta de que ese templo, que aunque había sido profetizado que iba a ser mejor o iba a tener más gloria que el otro, lo que probablemente se refería era que Jesús iba a estar en ese templo, en esta ocasión, en este templo. Y es ahí donde venía la riqueza más grande. Es ahí donde todas esas piedras preciosas y todo lo que pudiera estar adornando el templo no se comparaba con Jesús. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo y no quedará ni una sola piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos pues se quedaron así como pensando y por eso le preguntan también, pues ¿cuándo va a suceder esto? Porque decían, es que ¿cómo va a suceder si el templo está
lo están reconstruyendo, el templo lo están, pues está quedando mejor que antes, y es un lugar de donde se juntan mucho los judíos, la gente, y incluso Roma es el que está haciendo la reconstrucción. Pues cómo sería que los mismos romanos o alguien más pudiera destruir este templo. Sin embargo, más adelante, el templo es destruido poco tiempo más adelante. Quizás alguno de los discípulos lo escuchó, quizás otros de los discípulos eh, pues quizás pudieran haberlo visto, o quizás no. Pero Jesús sabía que esto iba a suceder. Entonces, los discípulos se quedaban pensando, bueno, ¿y esto cómo va a pasar? Por eso les dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Jesús le preguntan sus discípulos a Jesús y él les dijo, voy a leerlo en la versión 60 para que sea, lo podamos recordar. Mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muy bien. Aquí yo quiero preguntarles, ¿por qué? O sea, ¿cómo nosotros sabríamos? A lo mejor ellos también se preguntaron, ¿y cómo voy a saber si tú eres el que regresaste? O sea, ¿cómo voy a saber si tú eres el Cristo? O sea, los que dicen que son el Cristo, ¿cómo voy yo a saber o a identificar esa situación? Y la pregunta es para nosotros también. ¿Tú cómo sabes identificar cuando es Jesús o cuando no es Jesús? Alguien que pueda compartir con nosotros. Creo que sabes que es Jesús diciéndote las, las noticias porque sabes que están de acuerdo a su palabra, porque sabes que lo que está escrito se está cumpliendo y lo estás viendo. En esa parte un poquito más adelante vamos a ir viendo cuáles son las señales, ¿no? Que de alguna manera se van a notar. Y viene de Jesús, o creo que viene de Jesús, porque ya está escrito, porque ya está profetizado por él, se puede decir. Cuando no viene de Jesús, cuando sabes que lo que estás escuchando o lo que estás viendo está atentando contra lo que el propio Jesús en algún momento dijo. Bueno, eso es la manera en la que yo lo identifico. Sí. Pregunto esto porque eso es algo que que nos atiende, que nos atañe más bien a nosotros y que es algo que nos debería de preocupar o de incluso motivar a que nos pudiéramos preparar. Como yo sé algo, me acuerdo de las cosas de algunas cosas cuando queríamos hacer nuestro examen, ¿no? Y cuando estamos estudiando y hacemos un examen, a veces le decimos, cuando no hemos estudiado bien, a veces le decimos, Dios, ayúdame que este examen lo pueda pasar. ¿Y qué pasa? Cuando hemos estudiado toda la clase o todo lo que tendríamos que haber estudiado, quizás el Señor nos puede ayudar recordando todas esas cosas. Pero ¿cómo voy a pasar un examen cuando ni siquiera le he escuchado la clase, ni he leído nada de la clase? ¿Y cómo yo voy a pasar un examen así? ¿Creen que sea posible yo poder hacer un examen donde no he estudiado y donde no me he preparado, ni siquiera he escuchado sobre qué se trata la clase? ¿Habría alguna manera que pueda hacer eso? Te diría que sí, pero sabemos cuál es el resultado. Y a lo mejor, como por Tim Marín, cuando hay opciones de poner la clase, ¿no? Cuando son de opciones múltiples, a lo mejor y podría acertar algunas, pero es muy probable que mi resultado sea negativo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo cuando nosotros conocemos al Señor y para saber identificar cuando nos dicen, alguien nos dijera, yo soy el Cristo, que algunos
a transcurso de los años, de los tiempos, han llegado a decir algunas personas que son Jesús o el Cristo o el Mesías y se han incluso llevado o han llevado a la muerte a muchas otras personas. Pues de alguna manera sabemos que si nosotros conocemos quién era Jesús y qué es lo que él dijo, no seremos engañados. El problema es que si no lo sabemos, es ahí donde nosotros deberíamos de preguntar, ¿es realmente yo conozco quién es Jesús? ¿Realmente sé lo que él hizo? ¿Qué es lo que él dijo? Y parte de todos estos estudios que estamos haciendo es para precisamente poder conocerlo más a él, para que no venga alguien que nos quiera engañar diciendo, no, es que Jesús dijo esto, no que Jesús es. Un ejemplo muy claro, bueno, dos ejemplos que quiero compartir es esto, por ejemplo. En la actualidad hay muchas, incluso en la iglesia cristiana, y es triste en esa parte, pero hay algunas iglesias que son motivacionales, ¿no? Y que de las cosas que hacen, de las cosas que dicen, por ejemplo, es que, sí, que tú puedes lograr todos tus sueños, porque si Cristo está contigo, tú vas a lograr todos tus sueños, ¿no? ¿Y en qué parte de la Biblia podemos encontrar una enseñanza así? ¿Realmente el Señor vino para que nosotros pudiéramos cumplir todos nuestros sueños? ¿O realmente lo que debemos de cumplir son los sueños de Cristo para la humanidad? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando, este, se me fue ahorita rápido el ejemplo. ¿Ibas a decir algo? Por si me acuerdo, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Que la motivación que puede ser. Ah, la otra es, he visto algunos memes, hace poco vi un meme donde decía una persona, dice, si Cristo es mi copiloto, yo voy a lograr llegar a donde yo quiera, o sea, voy a llegar hasta la meta, porque Cristo es mi copiloto. Y ese, oye, muy espiritual, muy bonito, pero ¿en qué momento dice la palabra de Dios que Cristo va a ser el que va a estar ahí como tu copiloto, nada más, pues bien ayudándote para que no te pase nada? Él no quiere ser tu copiloto, él quiere ser el piloto de tu vida. La gran diferencia es que o tú vas y tomas el control de tu vida y vas a donde se te da la gana, por así decirlo, o dejas que Dios tome o Jesús tome el control de tu vida y dejas y vas a donde Él quiere que tú vayas. Y son las enseñanzas muy sutiles, decía el pastor, el diablo pues viene para engañarnos, pero no nos viene con cosas así de feas, ¿no? O sea, que realmente nos den miedo, porque pues obviamente no lo vamos a hacer caso, sino viene con mentiras muy sutiles para engañar dice la palabra de Dios más adelante, aún a los escogidos. Y qué fuerte ser engañados si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también quería comentar o recalcar. Dice aquí, mirad que no seáis engañados. Y Jesús está diciendo, eh, pues cuiden que no sean engañados, traten de no ser engañados, sino dice una orden, nos da una orden que dice, miren, o sea, no dejen que sean engañados. En la versión NTV lo dice más exacto, dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y es algo que Jesús nos está diciendo que no debemos de permitir que eso suceda. Y a esto, pues también me traen que platicábamos sobre los hijos, ¿no? Y ¿cómo voy a hacer que mis hijos no sean engañados? ¿Cómo no voy a dejar que mis hijos no sean engañados? Pues algo que Dios nos ha dejado a nosotros como papás, y es bien importante, es enseñar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Y esta es la única forma de no ser engañados. Yo, algunas ocasiones se lo he comentado al grupo, a veces yo tenía temor del tiempo en el que mis hijos van a vivir, porque a lo como yo lo veo, digo, van a ser cosas más complicadas y más difíciles para ellos.
Y yo decía, Dios, guárdalos, ¿qué clase de mundo voy a dejar, por así decirlo? Y gracias a Dios decía, no es que no es, tú no lo vas a dejar y además tú no los vas a cuidar, voy a ser yo. Pero algo que sí me decía que es mi responsabilidad es que yo les tengo que enseñar a mis hijos quién es Él. No sé si aquí alguien quiera comentar algo más. La mentira, como lo decía el pastor el domingo, es bien sutil, o sea, se va metiendo de a poquitas, en poquitas, en poquitas, y cuando vienes a ver, ya estás creyendo cosas que ni al caso. Voy a platicar esta noche una anécdota que me pasó con respecto a cómo es la mentira del diablo. Hace unos días estaba platicando con una compañera y me pidió un favor y le cumplí el favor. Y me dice, te vas a ir al cielo por este favor que me hiciste. Y le dije, no, le digo, porque yo no voy a ir al cielo por el favor que te hice, voy a ir por gracia. Y se queda así como que la saqué de onda, ¿no? O sea, pues la verdad es que yo creo que la respuesta no se la esperaba. Y después me dijo algo, digo, seguimos platicando y me dijo algo, es que yo no voy a ir al cielo. Y digo, ¿por qué no vas a ir al cielo? Me dice, por todo lo malo que he hecho. Y yo, hijo, estás bien engañada. La verdad es que te están engañando y te están engañando re feo. Le digo, eso no le interesa a Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu futuro y le interesa tu arrepentimiento. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo la mentira del diablo de no te lo mereces, no te lo mereces, no vas a ir porque no te lo mereces, está ahí en muchas personas. Y es cierto, ¿no? O sea, a veces es cuestión de conocer a Dios y sus promesas para saber exactamente que Él nos está esperando. Y eso es lo cañón, porque nadie, de repente analiza lo que dice cuando está hablando en cuestiones de, es que sí me merezco o no me merezco, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Sí, sí, así es. Hay muchas frases que la gente dice y pues no piensa lo que está diciendo, porque pues no conoce al Señor. Vamos a continuar entonces. En el versículo 9 dice, cuando oigan de guerras y de levantamientos, voy a estar leyendo en la versión nueva traducción viviente y también un poco en la versión 60. Y me apoyo mucho en la versión nueva traducción viviente por la forma de cómo está escrito. Dice, cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder primero, pero el final no vendrá inmediatamente después. Entonces aquí recordamos, por ejemplo, que de repente escuchamos guerra, ¿no? Y, y ¿qué pasaría si de repente escucháramos que un país de los que están en guerra ahorita y que, por ejemplo, Irak o algo así, dijera, no, pues voy a empezar a atacar a Estados Unidos, ¿no? Y dices, bueno, ok, como que te pondría nervioso, ¿no? Pero que de repente escucharas, bueno, mejor voy a atacar a México, porque por ahí podemos entrar en contra de Estados Unidos y México, pues no tiene la misma infraestructura. ¿Qué sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Probablemente entremos un poco en pánico, o a lo mejor algunos mucho, sobre todo aquellos que sus- su esperanza está en, no sé, en todo menos en Dios, ¿no? Pero dice la palabra es que todas estas cosas van a suceder, pero dice Jesús, pero no se dejen llevar por el pánico, porque aún esto todavía no es el fin, todavía no vendrá el Señor, todavía no vendrá el Mesías. Y dice también la palabra de Dios. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Y entonces en nuestro tiempo sería muy más fácil, porque las noticias rápidamente vuelan, pero desde las guerras siempre han existido y los problemas siempre han habido entre una nación y otra. Solo que ahora podemos verlo, pues una magnitud más amplia. Dice, habrá grandes terremotos también. Ahora podemos escuchar también terremotos. ¿Qué pasó en Japón? ¿Qué pasó en
no sé, en otros países que incluso Guatemala hace poco escuché hablar sobre que había estado temblando, donde países donde normalmente no tiemblan, pero ¿cómo me entero? Pues porque es más fácil escuchar ahora en nuestro tiempo, pero sigue existiendo desde hace mucho tiempo. Dice, y habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Dice, pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes, gobernantes, todo por ser mis seguidores. Dice, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Y platicábamos sobre esa situación en el grupo de ayer, en el cual, pues, ya existe la persecución, incluso desde que Jesús ya subió al cielo, empezó luego la persecución a los cristianos, ¿no? Y la persecución ha existido desde hace mucho tiempo, incluso cada vez podemos escucharlo más. E incluso probablemente en este siglo cristianos, hayan más muertos cristianos que en un principio. Porque probablemente ahorita en algunos pueblos árabes estén pues matando quizás a algún cristiano. Pero también en México ha habido persecución, decía el pastor, compartía, que también existe aquí en nuestro país. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, en Chiapas, en algunas partes de Oaxaca, donde si tú eres cristiano, pues o te sacan o incluso han llegado a matar a algunos cristianos, ¿no? Pero todavía no se expande esa persecución de tal forma que nosotros, por ejemplo, estemos sufriendo por esa situación, ¿no? Nosotros todavía tenemos esa gracia de poder estar y poder compartir de la palabra de Dios en este tiempo. Y dice, pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución y los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero algo que me gusta es que Jesús ya sabía que todo esto iba a pasar, pero también que dice, pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Incluso desde que del primer siglo del cristianismo podemos ver, por ejemplo, a Pablo que había sido encarcelado y a otros que fueron otros países, incluso fueron muertos también por hablar sobre el reino de los cielos. Y algo que me acuerda mucho y me hace pensar es que los cristianos de ese entonces estaban esperando el Mesías que viniera pronto. Y una de las cosas que hacían era esforzarse, primero por buscar al Señor y segundo por expandir el reino de los cielos. Y esto es a lo que nos lleva ahora a nuestro tiempo. ¿Qué tanto yo me estoy esforzando? Primero por buscar del Señor y segundo por extender el reino de los cielos. Es una pregunta que no sé si te has hecho, pero que si no la has hecho deberías de pensarla, porque eso no es nada más para el tiempo de los discípulos, no nada más era para el trabajo de los discípulos, gracias a eso nosotros somos cristianos. Gracias a ese trabajo que ellos hicieron, ahora tú y yo podemos decir que conocemos a Jesús, pero es algo que no solo se queda con ellos, sino también nos toca a nosotros pensar y saber qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasaría si en compartir de repente eso te lleve a alguna prisión? ¿Qué harías? ¿Tendrías miedo? ¿O serías capaz de confiar en Dios y saber que Dios te va a decir qué es lo que has de decir? Porque eso es una promesa que Jesús les dijo a sus discípulos. Les iba a hacer la pregunta, ¿qué es lo que tú harías si en este tiempo, si tú conoces del Señor, te quedarías callado? ¿O qué es lo que tú estás haciendo? ¿Te quedarías callado o estarías hablando del reino de los cielos? Bien, en el versículo 14 dice, si es que ha sido
perseguido, incluso pues, te presentas delante de las autoridades, dice, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Y pues eso me hacía pensar, si yo estuviera en un lugar que tuviera que decir, que tener, defenderme, porque yo estuviera hablando de la palabra de Dios, pues yo sí estuviera un poquito así como que preocupado, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué les voy a decir? Pero Jesús dice algo bien hermoso, dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Y ese es, pues, algo que no me imagino porque no lo he vivido, porque no estoy en una persecución. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, que algunos hermanos que son misioneros, que viven en países musulmanes o países donde la palabra es, no la puedes hablar directamente, o sea, abiertamente. Me acuerdo de César, que él tuvo que salir del país donde vivía en Marruecos, porque él y su familia pues fueron declarados como gente no grata, por predicar la palabra de Dios en ese lugar, ¿no? Entonces estuvieron a punto de meterlos a la cárcel, pero Dios les dio las palabras y salieron de ahí y vinieron a México por un tiempo. Ahorita César y su esposa siguen estando allá, de nuevo, en otro país y compartiendo la palabra de Dios, pero yo estoy seguro que cuando estaban con las autoridades, porque ellos estaban en frente de las autoridades, Dios mismo les daba las palabras para hablar. Y, y como les decía, yo no he estado en eso, pero me imagino que esas palabras no vendrían de nosotros mismos, sino sería el Espíritu Santo el que nos recordaría todo lo que Jesús hizo y nos daría palabras sabias para poderles hablar a la gente. Y pues eso es algo que me quedó en mi corazón, en mi mente, diciendo, híjoles, Dios. Pues a veces digo, no, yo espero que no pase por eso. A nosotros no nos daría mucho gusto pensar, bueno, no sé si tú estés pensando en que, sí, estaría muy padre que fuera perseguido y estaría muy padre que me quisieran apedrear y estaría muy padre. Yo creo que no, a mí no me daría mucha ansiedad esa o mucho deseo de estar en esa parte, pero sí podría estar si estuviera en ese momento y si lo tuviera que vivir. Pues recordar esas palabras que Jesús dijo, es muy probable que las recuerde, de que Él estaría conmigo. No sé si tú lo pienses o si tú lo has pensado alguna vez, pero si tú estuvieras en un lugar así y tú confías en el Señor, recuerda que Él va a estar contigo, que Él no te va a dejar. Y de las cosas Bien que bonito. pues también van a pasar, que todavía no pasan, es que, por ejemplo, dice, aún tus seres más cercanos, los padres, los hermanos, familiares y amigos, los traicionarán, incluso algunos de ustedes los matarán. Y es ahí donde pues me deja pensando mucho, es cómo es que sería que mi padre, por ejemplo, pudiera hacer algo así, ¿no? Y a lo mejor no lo vemos ahorita, pero así va a ser el mundo, por cuestiones de salvarse ellos mismos, de morir, por los gobiernos, por las mismas pensamientos y mentiras del diablo, pues ellos entre los mismos hermanos, familiares, pues van a acusar a los que todavía siguen a Jesús. Y dice, y todos los odiarán por ser seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes ganarán su alma. Así que las cosas que podemos ver es que Dios tiene el cuidado de nosotros y aún en estar en una situación tan complicada como dice que va a llegar a pasar, a lo mejor no lo estamos viendo nosotros todavía, pero tiene que pasar y eso es algo que no es, mm,
no es algo que nosotros digamos, no, no quiero que pase. Jesús mismo sabía que tenía que pasar ciertas cosas, sufrimientos. Y sí, incluso Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús mismo sabía todo lo que iba a pasar, sabía el sufrimiento, el dolor, e incluso lo más fuerte y más importante en su vida, sabía que iba a estar separado del Padre, se iba a sentir abandonado, por así decirlo, porque así dice sus palabras. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún así, fue obediente. Y aún así sabía que el Padre tenía el poder para volverlo a levantar. Y él mismo dijo, yo no es que me quiten mi vida. Jesús dijo también él, no es que alguien me la quite, yo mismo la doy y la vuelvo a tomar. Y así fue. Él dio su vida y Dios mismo volvió a tomar su vida y lo levantó de los muertos. Entonces, Jesús sabía así que iba a pasar todo esto. Nosotros, como cristianos, también debemos de estar preparados, porque todo esto va a pasar. Pero que, como al principio decía al principio, en la pregunta que les hice, es, ¿cómo sé ah, quién es Jesús? O sea, ¿cómo voy a saber yo quién es Jesús? ¿Cómo puedo yo entender quién es Él y cómo para que no me engañen? Pues es escudriñando las escrituras, es conociendo quién es Él, es cada día relacionándome más y más con Dios. Y esa es la bendición que tenemos ahorita en este tiempo, de escudriñar su palabra y de saber quién es Él. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Hace un ratito, ahí vino la noticia, y un pleito ahí muy tremendo en la Cámara de Senadores. Hubo, ya es que toman la palabra varios, y una de ellas, creo que es del PRI, tomó la palabra y le empezaron a hacer burla porque metió algo sobre Jesús. Entonces, la muchacha dice, bueno, dice, yo me callo, pero les dejó dicho que Jesús los bendiga. Y se levantó el cohete ese de Noroña. Le dije, ya les he dicho que aquí en la Cámara de Diputados no se puede hablar de eso. Esas cosas no se deben hablar ni meter divinidades, porque las divinidades no intervienen en todas las cosas que estaban hablando ahí. Y la muchacha se quedó callada, y eso nos das cuenta cómo esos cuates que aparentan más, más autoridad para tranquilizar al pueblo. Por esas cosas yo te apuesto que muchos cristianos no se sienten satisfechos con el gobierno por el cual votaron. Pero sí, de una manera muy majadera le digo este pues, y eso causó un revuelo tremendo y pleito en la Cámara. Y eso pues lo estamos viendo ya, lo que dice aquí la palabra, ¿no? Es bastante delicado y bastante real lo que está sucediendo ya en nuestro país. Y es cómo estemos preparados cada uno. ¿Sí? Y de las cosas que, como decía el abuelo, podemos ver es eso, ¿no? Cómo el mundo está cada vez alejándose más de Dios. Y esa es una parte, otra parte también en la educación, en los hijos, en las primarias que ya están enseñando eh, pues esa parte de la inclusión. Y la inclusión no es mala, o sea, la inclusión es saber que todos somos iguales, está bien, delante del Señor somos todos iguales, pero por ejemplo en nuestros roles como entre hombres y mujeres somos diferentes, o por lo menos eso dice Dios. Y, y cómo es que ahora, por ejemplo, ya hay hasta baños o gente que se mete en baños de niñas siendo
hombres y solamente por el hecho de que se consideran mujeres o son hombres que se han operado, y todo eso va permeando en nuestra sociedad y todo eso va engañando a la misma sociedad. Y hay algo que pues que nosotros debemos estar muy al pendiente, ¿no? De hablar de la palabra de Dios, hablar de lo que Dios ha creado y ha hecho para que nosotros seamos sus hijos, ¿no? Y no dejar que todas las cosas que están pasando pues engañen a los demás. Y ese es solo como ejemplo. Es que tú ahorita, digo, estábamos hablando sobre el tema de la persecución, ¿no? Y tenemos esta idea de que ser perseguido significa que te están, ahora sí que buscando, ¿no? Para las autoridades o buscando de otra índole, de un índole religioso como para hacerte pagar por creer en Cristo. Pero lo cierto es que si hay una persecución sistemática en contra del cristianismo. O sea, si se dan cuenta, hay muchas cosas allá afuera que están buscando minimizar, subajar, ridiculizar nuestras ideas como cristianos. Si tú das una opinión, eres un retrógrada. Si tú das tu argumento con base en lo que espera Dios de ti, pues no te bajan de aleluya, ¿no? Y eso no, uno pensaría, bueno, no es persecución, porque al final de cuentas es algo a lo que te enfrentas cotidianamente, pero es sistemático, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo está ahí, en contra, y como bien lo mencionabas ahorita, está tan en contra que a nuestros hijos ya les están inculcando ideologías que van en contra de lo que Dios espera de nosotros. El otro día yo escuchaba a una niña hablar del aborto, una niña, 9 años, y yo decía, ¿qué tanto se ha metido la idea que ya una niña de 9 años sabe que si se embaraza puede decir no lo quiero? Claro. O sea, a ese nivel. Entonces, sí, nosotros tenemos esta idea de ser perseguidos con flechas, lanzas, pistolas o no sé, pero existe otra forma de persecución y es esta la que estamos viviendo. Entonces, sí está tremendo, sí es algo complicado porque yo me acuerdo que una vez el pastor dijo, a veces los cristianos, y me acuerdo sus palabras, a veces los cristianos nos quedamos callados por ser políticamente correctos o por ser, ay, no me acuerdo, pero me acuerdo que dijo políticamente correctos. O sea, Bíblicamente. no meternos en problemas al decir nuestras ideas. Pero lo cierto es que Dios no te está pidiendo que te quedes callado, ¿eh? A veces lo que tú vas a decir va a incomodar y a veces lo que tú dices o tu opinión o lo que Dios espera que tú digas va a ponerte en una situación donde vas a ser visto mal. Y yo creo que sí, no hay forma de quedarnos callados en algunos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una amiga y esa amiga tiene su grupo de amigas y cuando nos juntamos a comer, pues son chavitas, yo soy ahí el anciano. Y de repente las escucho hablar y le digo, no, estás bien mal. Así, no, así como lo estás pensando no es. O sea, y refiriéndome a cosas tan triviales como el matrimonio, ¿no? Decía, es que yo me quiero ir a vivir con mi novio antes de casarme. Digo, pues no, estás mal. La verdad estás mal. O sea, ¿qué es? Así, prueba o error. Digo, no, o sea, sí, realmente es ahí en ese tipo de ideas que van teniendo los jóvenes que se van alejando un buen de lo que espera Dios de nosotros. Pero cuando tú les dices, oye, no, es que eso está mal, pues la neta es que sí te ven como el abuelo del grupo, ¿no? Así, no, ay, mejor no digo nada frente a Raúl porque se esponja, ¿no? Mejor no le grites. Entonces, pues sí, el Muy punto es claramente que, perdón, en el tío, 14, nos habla muy claro aquí en el 14, donde dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Y luego dice el 15,
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, tenemos que pensar exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Pero no cuando llegues y digas, ay, es este cuate que es así, así. Voy a decirle esto y esto y esto y esto. Acuérdate que no eres tú el que va a hablar, sino el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que Sí, proponer en nuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Nosotros vamos a predicar, no a defender. Defendernos podemos estar horas y horas con un cuate que nos toque, que sea muy labioso y que esté muy entendido en su... A nosotros nos llegó a pasar con unas amistades que estaban bien, son bien conocedores de la religión católica y costaba trabajo hablar con ellos. Entonces, sí tenemos que pensar mucho, pero digo, no tenemos que pensar mucho, porque ya tenemos el conocimiento, solamente hay que aplicarlo a lo que en ese momento el Señor nos diga. Y solito sale todo. sí, sí. Y pues como decía Raúl, hay muchas cosas que el mundo va tratando de destruir. Incluso una de las cosas es la institución como matrimonio ¿Sí? que Dios ha puesto. Y pues que nosotros qué debemos de hacer, pues uno sí es escudriñar las escrituras para poder saber qué corresponder, pero no debemos de preocuparnos cuando estemos en alguna situación que, en el cual pues seamos un poco o seamos perseguidos, que dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros y nos va a dar esas palabras, que nadie va a poder refutar, así es. Y pues vamos a continuar en el versículo 25. Aquí habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Eh, Vamos a compartir un poco de esto. No vamos a meternos tanto porque aquí vienen muchas cosas, algunas cuestiones como el que si nosotros vamos a estar vamos a ser arrebatados antes de la tribulación o vamos a ser arrebatados en medio de la tribulación o vamos a ser arrebatados después de la tribulación, que en general yo creo que muchos creen que va a ser o antes o en medio, no después porque Jesús nos vendría, bueno, eso es nuestra esperanza, que Jesús vendría antes para no pasar esas tribulaciones, y muchos creen en ese aspecto, ¿no? Pero vamos de todas maneras a compartir un poquito de lo que Jesús dice que va a venir y que son cosas que van a pasar, incluso dicen extrañas, señales que habrán antes de que su venida. Dice aquí el versículo 25. Y habrá señales extrañas en el sol, extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por las mares rugientes y y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Aquí hay cosas que no van a ver, eh, eh, ¿cómo decirlo? Algo que puedas decir, ay, es que a lo mejor ya viene el Señor. Son señales que van a ser muy claras, que todos los que conocemos, o en ese entonces que conozcan quién es Jesús y quién es, qué es lo que van a pasar, van a entender que Él es el que viene ya. O sea, no va a haber una situación de pensar, como decir, al principio decía Jesús, cuando te digan que aquí está el Mesías, no les creas, pero aquí dice Jesús que estas señales van a suceder. Y así como, incluso más adelante da una parábola sobre la higuera, que cuando tú sabes cuándo va a florecer, tú sabes cuándo va a dar fruto, y tú sabes cuándo ya dio fruto y ya va a venir el otoño, cuando parece, cuando ya va a cambiar, a tirar todas sus flores.
Cuando tú ves eso, dice, todas esas señales tú las conoces bien y vas a saber que es el tiempo en el que viene. Y eso es algo que decía Jesús. Esto es cuando entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. O sea, no habrá manera de que no lo puedas ver. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. O sea, cuando tú veas a Jesús que viene en el cielo, es porque ya el tiempo ya está cerca, la salvación está cerca. Y luego les dio la siguiente ilustración, como les decía hace rato. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y y aquí, pues, es algo que, pues yo pensaba también, decía, bueno, Dios, no sé si lo vaya a vivir, pero eh, yo sé que cuando tú vengas, pues eso va a ser glorioso y no va a haber otra cosa que se pueda oponer a tu venida otra vez. Ya no va a venir como siervo, sino va a venir como rey. Ya no va a venir como aquel que va a entregar su vida, como dice en Isaías, y a ser como él era, un hombre manso, humilde, sino que va a venir ahora con poder y con esa gloria que a él le caracteriza. Y luego, pues dice que como decía al principio, ¿cómo van a estudiar todas estas cosas? Pues les decía Jesús, pues esto así va a suceder y se van a dar cuenta. Así como se dan cuenta cuando va a florecer o cuando un árbol va a dar fruto, exactamente así se van a dar cuenta. Ahora, a lo que quisiera enfocarme un poquito es esta parte donde dice, versículo 34. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Y pues es algo que me ponía a pensar, ¿no? Y obviamente dices, bueno, borracheras, pues eso ya no van en esas cosas, ¿no? Y en parrandas, pues no, ya no me ando desvelando con mis cuates como antes, no sé. Simplemente dices, no, pues eso, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo que borracheras o parrandas? Dice, pero también dice, ni por las preocupaciones de esta vida. Y es que algo que podemos decir con esto es que no debemos de descuidar el enfoque en quién estamos confiando, en a quién estamos creyendo, ¿sí? Entonces, simplemente es, no te desvíes de todas las cosas, preocupaciones de esta vida, ¿sí? Sino que te enfoques en Jesús, que es el Salvador de nuestras vidas, que es el Mesías, y el cual va a venir de nuevo. Un día va a venir de nuevo. Dice más versículo 35. Como una trampa, pues, ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alertas y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Todas las noches desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escuchar. Y Jesús seguía enseñando en ese tiempo. Después de decirle todo eso, y no relata más la palabra de Dios, pero dice que seguía todos los días, antes de que pasara lo de que fuera apresado y todo eso, que venía todos los días a enseñarle a la sinagoga, bueno, en el templo. Y la gente lo esperaba porque escuchaba cosas eh, maravillosas de su boca, cosas de vida. Pero lo único que quiero recalcar ahorita al final es el versículo 36 que dice, manténganse siempre alerta, o dice en la versión 60, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y eso, por último, me vino una pregunta que compartía también ayer, yo, es, yo podría ponerme delante del Señor de pie, así como estoy ahorita, así como soy, como estoy viviendo ahorita. Podría ponerme delante del Señor de pie y decirle, Dios, Jesús, he peleado la buena batalla, aquí estoy. ¿Tú podrías hacerlo? Y no es para que esta sí no es una pregunta para que me conteste, es una pregunta para que te preguntes a ti mismo. He dejado toda mi vida en manos del Señor. No hay cosas ocultas en mi vida que no he estado entregando. No hay cosas que a lo mejor le he dicho a Dios, híjoles, Dios, es que me gusta esto y no quisiera que todavía no me lo quites o no puedo quitármelo, Señor, cada vez que intento no lo puedo quitar y sigo peleando y sigo cayendo en lo mismo. O podrías ya ponerte de pie delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Sé que es una pregunta también un poco complicada porque podemos pensar en esta parte que pues todos los días pecamos, ¿no? Y a veces nos podemos llegar un día a levantarnos y nos peleamos con nuestra esposa o nos enojamos de más porque estamos enojados porque nos cobraron algo, porque no sé. Pero en esa parte de las cosas que tú sí puedes y tú debes de dejar, ya lo hiciste. Y es algo que quería dejarlo también ahí para que lo reflexionemos y nosotros también pensáramos, incluso, o sea, yo también lo hago, yo me incluyo totalmente, ya entregué todas las cosas al Señor, ya dejé que Él sea el que realmente esté dirigiendo mi vida, o todavía le quiero yo dirigir algunas partes, decirle, Dios, no, yo quiero hacer esto, no, yo quisiera lograr aquello. Y pues aquí los dejo, aquí hasta aquí dejo el estudio. No sé si alguien quiera compartir algo más y pues tenga algún otro comentario. Me estaba acordando ahorita de algo, perdón, ya, es muy rápido. ¿Se acuerdan que al principio de la lectura, los primeros versículos que nos leyó Dani, decía que cuando entraron a la iglesia los discípulos estaban admirados y maravillados con lo majestuoso del templo? Y Jesús les dice, pues hasta eso se va a caer, ¿no? O sea, hasta eso se va a acabar. Y me da a pensar que esta palabra profética lo que está diciendo es, esto es solo un edificio. Al final de cuentas, nosotros somos la iglesia. No te distraigas con lo bonito de la iglesia, del edificio. Concéntrate, yo lo entiendo así como, concéntrate en lo importante. ¿Qué es lo importante? Vivir de acuerdo a lo que Cristo espera. Eso es lo que estaba ahorita reflexionando, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que él está diciendo es, se va a acabar, va a haber persecución, pero mi palabra sigue. Entonces, te invita, te pide que confíes en él y que no te distraigas viendo el templo. O sea, que no te cases con la idea de que la iglesia el edificio de la iglesia es el lugar, ¿no? Bueno, pues Dani, te agradecemos muchísimo por tu palabra. De verdad, siempre es grato escucharte, siempre es muy, muy gratificante. Y bueno, también agradezco mucho que hayas tenido este tiempo de compartirnos.